Hola amigos, buenas tardes. Me gustaría de saber si me escuchan bien. Si me escuchan bien, pueden por favor dar buenas tardes en el chat. Sí, sí. Muy bien. Eh, Estamos aquí hoy para más un webinar de Fato Consultoría. El tema de hoy será pruebas de software. La automatización sin dirección es una receta para la confusión. Me llamo Augusto Pinheiro, soy socio director de Fato Consultoría y voy a hacer la presentación de hoy. Antes de empezar, gustaría de pasarles orientaciones iniciales para que dé preferencia al uso de una conexión de banda ancha. Si fuera necesario, ajuste el idioma de la sala en la barra de herramientas superior. Este evento tendrá aproximadamente 45 minutos de duración y más 15 minutos de preguntas al final. Puedes enviar tus preguntas por el chat durante la presentación, que voy a responderlas al final. Para quien posee un certificado PMP, el evento vale un PDU. La grabación y presentación serán publicadas posteriormente en nuestra página web y redes sociales: LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. Fato Consultoría es una empresa con más de 20 años de existencia. Empezamos como una pequeña fábrica de software. A lo largo del tiempo fuimos cambiando para ser una consultoría. Hoy ayudamos a nuestros clientes en la planeación y evaluación de desempeño de procesos de TI para aumentar el éxito de su negocio. Hacemos esto a través de consultorías y entrenamientos en los temas de requerimientos, estimaciones, análisis de productividad, cuantificación a través de métricas de software y evaluación de proyectos. Estamos ubicados en Brasil, pero trabajamos con clientes en toda América Latina. La motivación para el webinar de hoy fue una solicitación de mi jefe, que fue como estás en este cuadro, para automatizar todas las pruebas de nuestro sistema para evitar que los errores que ya fueron corregidos vuelvan al ambiente de producción. ¿Qué pasó? Teníamos un sistema web hecho en PHP y toda vez que lanzábamos una nueva versión, errores que ya habían sido corregidos en el pasado volvían al ambiente de producción. Entonces, el control para corrección de los errores era algo muy complejo. Entonces, él me pidió para automatizar todas las pruebas de ese sistema para evitar que esos errores vuelvan al ambiente de producción. Fue esto que me motivó a hacer este webinar de hoy. Entonces voy a empezar. Mi agenda sigue como... Voy a empezar hablando sobre pruebas de software, los diferentes tipos, niveles de técnicas. Hablar sobre qué son pruebas automatizadas. Un poco de un mito que hay sobre que automatizar las pruebas de software es algo muy costoso. Voy a presentarles la pirámide de pruebas, algunos pasos importantes para el éxito de la automatización de pruebas,
ayudarlos a definir una estrategia para automatización y voy a cerrar mi charla con algunas conclusiones que voy a presentarles más tarde. Sí, para empezar, pruebas de software existen diferentes tipos, niveles y técnicas de pruebas. Se puede pensar en diferentes técnicas como técnica de caja blanca, donde el desarrollador va a hacer sus testes analizando el código, ejecutando este código. El prueba de caja gris, el prueba de caja negra. Entonces, cómo probar es abordado en diferentes técnicas. Hay diferentes niveles también. Podemos hacer pruebas unitarias, donde vamos a probar la menor porción de un software, pequeñas funciones, pequeñas partes del código, para garantizar que esta parte del código está correcta. Después podemos hacer las pruebas de integración o las pruebas integradas, donde vamos garantizar que diferentes partes de nuestro código, de nuestro sistema, van a se integrar y que esto va a funcionar. Hasta pruebas de sistema y pruebas de aceptación. También podemos hacer diferentes tipos de pruebas, las pruebas funcionales, donde vamos a intentar identificar si lo que el software está haciendo es lo mismo que fue requerido por el usuario. Entonces vamos a probar sobre el punto de vista funcional. Y también podemos hacer las pruebas no funcionales, donde vamos a analizar requerimientos de seguridad, analizar el comportamiento del sistema, a estrés, carga y competición. Entonces, para diferentes niveles de pruebas, tenemos diferentes abordajes. Para cada momento del ciclo de vida de un determinado producto de software, se debe utilizar diferentes abordajes, lo que incluye técnicas, herramientas y personas. Así como testes es un cúmulo de cosas, pruebas automatizadas también son un cúmulo de cosas. Entonces, es necesario comprender, primero, que se puede hacer con diferentes técnicas, niveles de tipos de software, para después utilizar las herramientas correctas en estos testes. Por ejemplo, podemos utilizar herramientas como HPALM para nos apoyar en la gestión de los testes. Podemos utilizar JUnity para nos apoyar con los testes unitarios, también con los testes de integración. Podemos utilizar herramientas como Selenium, Protractor o Appium para desarrollar testes funcionales. Entonces, antes de empezar un proyecto de automatización de pruebas de software, es necesario tener estos conocimientos muy sólidos sobre los diferentes tipos, niveles de técnicas de software y lo que se puede hacer y cuáles son las herramientas disponibles para esto. Una pregunta que normalmente
se hace es si automatizar las pruebas de software es costoso. Yo pregunto, ¿no? ¿Será verdad? La cobertura de la automatización ela, debe estar asociada al ROI, que significa Return on Investments, o retorno de la inversión. Y tenemos que tener en mente que este retorno de la inversión no es inmediato. Desarrollar pruebas automatizadas lleva 3 hasta 10 veces más tiempo que ejecutarlo manualmente. ¿Por qué? Porque en la práctica son creadas diversas nuevas funcionalidades para probar otras funcionalidades ya existentes. Entonces, tenemos que crear prácticamente un otro software para testar, para probar, perdón, el software que queremos probar. Pero la ganancia está en la reducción del tiempo de la ejecución de las pruebas. Entonces, cuando vamos a seleccionar lo que vamos a probar, es muy importante hacerlo analizando y poniendo en perspectiva el retorno sobre esta inversión. Por ejemplo, ganamos mucho tiempo cuando automatizamos el setup del ambiente o automatizamos la creación de la masa de datos. Este es un punto muy interesante. Lo que pasa es que mucha gente no tiene en perspectiva, en mente, que la manera más adecuada de hacer los tests, las pruebas de software, y si quiere normalmente automatizar o hacer muchos testes manuales o automatizar o empezar o invertir mucho esfuerzo automatizando la interfaz. ¿Qué pasa? Es que la interfaz normalmente es la parte del software que cambia con más frecuencia. Entonces, porque los usuarios hacen un requerimiento, definen una pantalla, por ejemplo, con muchos campos, y después, en el momento de la homologación, estos campos son cambiados, son retirados, son insertados. Un reporte cambia su layout, por ejemplo. Entonces, una búsqueda también. Entonces, toda vez que el usuario solicita un cambio en la interfaz, la prueba que fue desarrollada para testar, para probar esta interfaz, no funciona más. Entonces, lo que es ideal, el ideal es que haga una inversión mayor en la creación de los testes unitarios automatizados. Después de los testes de componentes o testes de integración, puede ser llamar de los dos nombres. Y por último, testes automatizados de interfaz y testes manuales. Es importante tener en mente también que en determinados momentos vamos a tener a necesidad de hacer testes manuales. No son todos los testes que es una idea tan interesante automatizarlo completo. Algunos pasos importantes para el éxito de la automatización de las pruebas de software son, primero,
conocer las necesidades del negocio. Entonces, es importante conocer el negocio para poder determinar qué partes del software van a promover más una ventaja mayor do que outras partes do software que não são tão utilizadas ou que não são tão relevantes para o negócio. O segundo, desarrollar uma estratégia de pruebas automatizadas, que vou apresentar-les hoje. É uma ferramenta que nós chamamos de análise de risco e cobertura. Outro ponto importante é probar o framework de prueba de software. Lo que pasa es que estes frameworks disponibles, hay varios, pero todos ellos tienen limitaciones. Entonces, es muy importante conocer bien el framework que elegido para que se pueda se comprometer con los resultados de la automatización. Todos ellos tienen limitaciones. Otro paso importante es monitorar el progreso continuamente y hacer los ajustes necesarios. El quinto paso que yo puedo hablar aquí es para implementar el proceso de automatización de pruebas de software. Normalmente, el proceso de pruebas de software no es también ejecutado dentro de las organizaciones, porque yo veo en muchos casos que lo único teste que es hecho es el teste de desarrollador, pero no hay entonces una área formal para hacer los testes con la definición de los insumos, la definición de las salidas, los documentos, en fin, eso no está muy claro para todos. Entonces, cuando vamos a automatizar estas pruebas en un ambiente como este, automatizamos el caos. El último punto, que creo que sea más importante, es colocar las personas correctas en el proyecto. Entonces, es muy importante conocer los perfiles, conocimientos y calificaciones necesarios para hacer los testes. Por ejemplo, el perfil de una persona que va a trabajar con los testes funcionales es un perfil muy diferente de una persona que va a trabajar con un teste no funcional, un teste de estrés o una prueba de seguridad. Son perfiles distintos. Entonces, es muy importante conocer las necesidades y tener diferentes perfiles en su equipo. Bien, el análisis de riesgo y cobertura. Antes de empezar, es importante hacer la definición qué es riesgo y cobertura. Según la organización International Software Test Qualification Board, riesgo es el factor que puede resultar en consecuencias negativas, normalmente expresado en términos de impacto y posibilidad. Y cobertura es el grado en que los ítems o funcionalidades fueron ejecutados por un conjunto de pruebas siendo expresado como un porcentaje. Entonces, el análisis de riesgo y cobertura va a producir una matriz de riesgo como esta que está presentada en mi pantalla.
dividida en 4 cuadrantes, donde los cuadrantes de la izquierda, el azul y verde, son cuadrantes donde tenemos, por ejemplo, en el cuadrante verde, un listado de funcionalidades que tienen bajo impacto al negocio y bajo impacto técnico. O sea, el desarrollo no es muy complejo. Las funcionalidades que están en el cuadrante azul son funcionalidades que tienen bajo impacto al negocio, pero son funcionalidades un poco más complejas para desarrollar. Las funcionalidades que están en el cuadrante amarillo son funcionalidades de bajo impacto técnico, pero algún impacto para el negocio. Y las funcionalidades que están en cuadrante rojo son funcionalidades que tienen alto impacto técnico, o sea, son funcionalidades complejas y tienen también alto impacto para el negocio. ¿Y cómo vamos a crear esta matriz? El primer paso es crear un listado de las funcionalidades del sistema. En nuestro caso, creamos este listado a partir de una planilla de conteo de puntos de función. Tomamos esta decisión porque ya teníamos esta planilla y por ser una planilla de conteo de puntos de función, ya tenía todas las funcionalidades o las funcionalidades bajo el punto de vista del usuario relacionadas. Después, clasificamos cada función sobre riesgo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Aquí tenemos un ID, el nombre de la funcionalidad, la calificación de riesgo técnico o probabilidad de problema, la evaluación de factores de negocio, impacto cuanto al negocio. Y esta combinación de factores técnicos y factores de negocio van a definir el cuadrante de riesgo que cada funcionalidad va a encontrar. ¿Qué es importante para eso? Considerar las necesidades del negocio quanto al esperado con la automatización de las pruebas en términos de ganancia de eficiencia de las pruebas y reducción de los costos. Y hacer también una evaluación del impacto técnico y del impacto para el negocio. Después de hacer esta clasificación, vamos a hacer la priorización, teniendo en cuenta el presupuesto, el tiempo y las personas disponibles. Vamos a decidir lo que es más importante automatizar. Entonces, dependiendo de do que tenemos de presupuesto, tiempo y personas, vamos a tomar la decisión, por ejemplo, de automatizar somente las funcionalidades que están en el cuadrante rojo, o vamos a hacer los testes funcionales de las funcionalidades o de algunas de las funcionalidades que están en el cuadrante rojo. En el cuadrante amarillo vamos a hacer testes exploratorios, o en los demás vamos a hacer testes manuales. En fin, en este momento que vamos a hacer la priorización y tomar la decisión que vamos a hacer en términos de pruebas. El cuarto paso es definir la cobertura. ¿Qué significa esto? Para cada funcionalidad relacionada en nuestro listado, ya clasificadas
sobre el riesgo, vamos a describir todos los escenarios posibles involucrados en los tests. También, entonces aquí, en este punto, en este punto aquí, vamos a describir todos los escenarios posibles. Las fases en que los testes van a ser realizados, el riesgo del test. Entonces, vamos a evaluar si esta prueba se trata de un flujo principal de la funcionalidad, si es cuál es el impacto de un error, si es una prueba cosmética, si es una prueba aislada, cosas así, para hacer la correcta clasificación. Así también es necesario indicar en qué fase esta prueba será realizada. Por ejemplo, en nuestro caso aquí, todos los testes indicados en esta pantalla van a ser realizados solamente en la fase de aceptación. El quinto paso es elaborar o desarrollar la prueba funcional. En nuestro caso, estábamos tratando de testes de pruebas funcionales. Entonces ahora vamos a elaborar el guión para hacer la prueba manual o script, software para la prueba automatizada. Aquí utilizamos el Selenium IDE para escribir los tests. Perdón, estoy haciendo un poco de confusión entre testes y pruebas. Creo que algo esté marcado en mi cabeza. Sí. Además, en nuestro caso, algunas acciones fueron derivadas de este trabajo de análisis de riesgo y cobertura, porque percibimos que sería muy importante hacer la creación de las pruebas automatizadas, las pruebas funcionales automatizadas, pero también otras acciones deberían ser hechas para aumentar el nivel de calidad de nuestro software. Por ejemplo, hicimos un cambio en nuestro proceso del desarrollo, donde el desarrollador pasó a realizar la inspección del código fuente creado o cambiado por él antes de ordenarle el merge. Hicimos esto instalando el plugin SonarLint en la IDE Eclipse. Nuestro código fue hecho en PHP. También hicimos un cambio en el proceso de liberación. Entonces, ahora el sistema pasa por una inspección automatizada después del merge, antes de ser liberado para la homologación. Hicimos esto utilizando el software SonarQube. Acciones derivadas relacionadas a pruebas no só funcionales, pero hicimos también las pruebas unitarias. Por se tratar de un sistema que ya estaba construido y que en inicio de su desarrollo
asuntos como los testes, las pruebas no estaban bien entendidas en el equipo. Entonces, no se tuvo esta preocupación de escribir las pruebas unitarias al inicio. Entonces, ahora que el software ya está construido, tomamos la decisión de, así como una estrategia, para, a partir de ahora, escribir las pruebas unitarias para cada nueva función creada. Y también desarrollamos pruebas unitarias para las funciones más utilizadas del sistema. Entonces, buscamos identificar los puntos más críticos del sistema y ahí sí desarrollamos pruebas unitarias. Hicimos esto utilizando el paquete de software PHP Unit. Además, trabajamos desarrollando pruebas de integración. Entonces, seleccionamos métodos de clases ubicadas en la camada del negocio. Y en este caso, en mi pantalla, yo traigo una imagen generado por el paquete PHP Code Coverage, que es integrado con PHP Unit, y es posible que después de ejecutar las pruebas unitarias, un HTML es generado donde se puede navegar por este HTML y se puede ver una imagen como este. Entonces, se presenta un listado donde se tiene al lado izquierdo el nombre de los archivos de código fuente, por porcentaje de cobertura. Entonces, en este caso, nuestra leyenda de 0 hasta 50% es considerado un porcentaje bajo. De 50 a 90% es considerado un porcentaje medio. Y 90 a 100% considerado un porcentaje alto. Entonces, es posible identificar la cantidad de líneas en porcentaje y en cantidad de cobertura de código que tenemos. Y aquí, en esta imagen, tenemos en verde la parte del código que fue ejecutado por las pruebas unitarias, y en rojo las que no fueron. Entonces, es una herramienta muy interesante porque te permite con clareza identificar partes de tu software donde se necesita trabajar un poco más en términos de testes de pruebas unitarias. Y también trabajamos desarrollando pruebas funcionales automatizadas. En nuestro caso, utilizamos la herramienta Selenium y hicimos la priorización definida por la estrategia del análisis de riesgo y cobertura. Sí. Ahora traigo algunas conclusiones. Lo primero que gustaría de dejar claro es que las mayores fuentes de frustración en proyectos de automación de pruebas están relacionadas a expectativas iniciales poco realistas
sobre lo que podrá ser automatizado y sobre los costos de implantación y mantenimiento. Es muy importante tener en mente que es necesario hacer una prueba de concepto, porque es una oportunidad para conocer el framework que ustedes van a trabajar, sus limitaciones, sus ventajas, sus desventajas, lo que se puede hacer con él. Es muy importante también preparar a las personas involucradas con este proceso para que ellas conozcan esta herramienta bien. Es necesario invertir esfuerzo para la preparación del ambiente. Este esfuerzo no se puede olvidar. Es necesario también considerar que los testes creados también son software. Entonces, también hay que hacer mantenimiento. Entonces, no se puede olvidar de estos detalles. También es importante dejar claro que no se puede probar todo ni automatizar todo. Entonces hay que analizar lo que es más importante, priorizando lo que es más efectivo. Y la recompensa de la automatización de pruebas realmente vienen de pruebas que son ejecutadas con regularidad. Por ejemplo, haciendo el análisis de riesgo y cobertura, usted puede percibir que algunas funcionalidades no necesitan ser, son tan sencillas que no necesitan tener sus pruebas automatizadas. Se puede hacer una prueba sencilla, manual, que está bien. Ya, por otro lado, puede percibir que habrán funcionalidades muy más complejas, donde es necesario invertir más esfuerzo y más dinero. Entonces, teniendo en mente que la recompensa de la automatización vienen de pruebas que son ejecutadas con regularidad. Es muy interesante ver, por ejemplo, los testes automatizados, las pruebas automatizadas en casos de pruebas de regresión, donde va a hacer un mantenimiento en el código fuente y ejecuta una secuencia de tests de pruebas de manera muy rápida. Otra recompensa de la automatización vienen cuando esa iniciativa posibilita ampliar la cobertura de las pruebas. Nosotros sabemos que en los casos de los testes manuales, sabemos que los testes manuales son una tarefa compleja, una tarefa muchas veces entediante. Entonces, creemos que después de una cierta cantidad de ejecuciones, por ejemplo, después de la 10ª vez que un analista de pruebas está ejecutando una determinada funcionalidad, ya no va más tener tanta atención cuanto tenía al inicio. Entonces puede ser que un o otro escenario no sea probado. O también se puede percibir que en casos como
haciendo la automatización, se va a ter mais a possibilidade de ampliar a cobertura das pruebas, ou seja, hacer pruebas que não eram hechas antes, ou em casos que dificilmente as pruebas manuais podem ser realizadas. Então, essas são algumas de mis conclusiones a respeito deste tema. E como nosotros, como Fato poderia ajudarte? Em actividades como instalação, configuração e preparação das ferramentas, automatização do processo de inspecção e pruebas, en la mentoría con los involucrados en el proceso, desarrollo de las pruebas funcionales como un proyecto y outsourcing. Si ustedes tienen alguna de estas necesidades y quieren contar con apoyo de expertos en este asunto, puede enviarnos una consulta para el email contacto@fatocs.com. Gostaria de convidá-los para nosso próximo webinar, que será 17 de fevereiro, sobre o tema História do Usuário. Para bom entendedor, poucas palavras. Será realizado a 1 da tarde, hora de Bogotá e Lima. Sigue aqui o link para fazer as subscrições. Vou abrir agora para que puedan hacer la evaluación y también una oportunidad para preguntas. Pronto. Déjame seguir una secuencia para poder responder las preguntas. Solo un minuto, por favor. Una pregunta de Adalberto fue: hola, ¿han tenido la oportunidad de implementar estos en empresas que desarrollan bajo los marcos de trabajo ágil? Sí, veo que estas iniciativas también están siendo utilizadas en empresas que están utilizando ágil. Una pregunta de Patricia: por favor, ¿cuál es la mejor herramienta para páginas web? Es decir, formulario de campos. Patricia, aquí yo utilicé el Selenium.
Es una herramienta que yo me gusta mucho. Selenium WebDriver. También hay una herramienta muy interesante llamada Catalon, que por detrás implementa el Selenium o Selenium. Una pregunta de Emiliano. ¿Cuánto tiempo debo estimar para una historia de usuario? Así como estimo mi tiempo probando funciones manuales, como lo hago aquí. Eh, esta es una pregunta interesante porque en este caso, cuando vamos a crear las pruebas unitarias, por ejemplo, tenemos que tener en mente que estamos construyendo un otro software para hacer testes en el software anterior. Pero que pienso que sea da mesma maneira para hacer la estimación. Una pregunta de Octavio. Para produtos nuevos, Netcore Backend, Angular Frontend, microservicios, ¿qué herramientas recomiendas para la automatización de pruebas? Para Angular, conozco la herramienta Protractor. Creo que sirva para esto. Emiliano preguntó, ¿puedo reemplazar a Selenium DA con Catalón? ¿Cuáles son sus diferencias? Solo un minuto, por favor. El Selenium IDE tiene una interfaz un poco sencilla, eh, pero implementa la Selenium, que es una, digamos, un lenguaje para hacer pruebas. Y, y Catalón es una idea un poco más compleja, que busca tornar el uso de la Selenium más sencillo. David pregunta si recomiendas Selenium IDE para personas que no saben mucho de desarrollo. Sí, David, porque con Selenium IDE es posible utilizar el recurso de record and play. Entonces, usted inicia la grabación y empieza a utilizar el software, y el Selenium IDE va generando el código que va a probar este software después. Entonces, poco a poco va aprendiendo cómo se escribe cada parte de esta utilizando esta lenguaje. Una pregunta de Adrián. Hola, soy un estudiante de último año, realizo prácticas en el área de calidad de la empresa en que trabajo. ¿Cuál es lo más importante para poder ingresar al mundo del testing? Adrián,
creo que el testador o el probador hoy sea para ser un buen profesional de pruebas de software, tiene que tener una visión. Es interesante porque un desarrollador es una persona que construye el software y las personas que trabajan con pruebas normalmente son personas que tienen un perfil para al revés, que están buscando destruir el software. Entonces, hay que tener una visión muy crítica y creo que muy atencioso a los detalles y con bastante paciencia. Octavio, yo no conozco con profundidad las herramientas de Microsoft Team Foundation. Una pregunta de Rodrigo. eh, ¿Es recomendable una certificación para liderar un área de pruebas en una empresa? Rodrigo, aquí en Brasil, esta certificación es necesaria para trabajar en algunas empresas. Algunas empresas hacen esta exigencia de que el profesional tenga esta certificación para trabajar con los tests, las pruebas de software. Entonces, creo que no es una certificación compleja. Eh, Creo que sea bastante interesante tenerla. Una otra pregunta. Estoy trabajando en testing de software, pero por ahora solo pruebas manuales que me recomiendan para la automatización de procesos. Eh, Creo que este webinar, en este webinar, pasamos algunos conocimientos acerca de pruebas, bajo el punto de vista funcional, utilizando Selenium IDE, y también para las pruebas unitarias, utilizando eh, PHP Unity, o dependiendo de qué lenguaje va a utilizar, se puede usar NUnity o JUnity, por ejemplo, para hacer los testes, las pruebas eh, unitarias y de integración. Una recomendación de alguna página donde puede aprender Selenium. Eh, Hay varios cursos, varios entrenamientos en Udemy. Yo aprendí un poco de Selenium DE haciendo cursos en Udemy. José, preguntas, ¿qué opinas de la herramienta Rational Functional Tester? No conozco esta herramienta, José, infelizmente.
José, cuando yo digo que un testador es una persona que busca destruir el software, eh, en el sentido de que un buen testador no puede se contentar con el camino feliz del software. Entonces, hay siempre que buscar, identificar los errores en los detalles. Entonces, tiene que ser una persona muy atenta, muy criteriosa, muy detallista. Entonces, en ese sentido que me refiero a destruir el software, no de una forma mala. Una otra pregunta, ¿qué se aconseja? Que se aconseja automatizar lo básico como creación de parámetros o procesos complejos como un determinado cálculo. O Yuri, creo que la manera más correcta para empezar sea con los testes, las pruebas unitarias y que cambie su proceso de desarrollo para que pase a, a tener pruebas unitarias siendo creadas por el desarrollador. Entonces el software va a ser entregue siempre con alguna prueba. Entonces, para todas las funciones desarrolladas van a ser creadas las pruebas unitarias. Entonces, esto es más básico. Y cuando se habla de pruebas unitarias, estamos hablando de una prueba para garantizar que una pequeña porción de su software va a ser probada. Entonces, por ejemplo, si tiene una función para hacer un cálculo de dos fechas, hay que tener una prueba de software para esta función. Una otra pregunta, la última pregunta es, ¿cuáles son complicaciones? ¿Existe la realización de pruebas en una arquitectura realizada de software basado en microservicios? Eh, Roger, no te comprendí muy bien, pero, pero creo que si pasa a seguir estas orientaciones dadas aquí de hacer las pruebas unitarias, hacer las pruebas de integración, definir una estrategia para no automatizar todo, buscar identificar la real necesidad de la automatización, siempre teniendo en perspectiva el ROI. Creo que esos sean los pasos más importantes. Muy bien, estamos ahora llegando al final de nuestro tiempo. Y yo tengo que cerrar. Pero Emiliano, voy a buscar tu pregunta anterior
y puedo responderlo por email. Gustaría de agradecer la atención de todos. Espero que tenga ayudado con este inicio. Y estoy a disposición para ayudarles lo que for preciso en este inicio de trabajo con pruebas de software. Tengan todos una buena semana.